Nosotros somos el taller vertical de comunicación visual B y micrófono, bueno, a ver para qué va. Somos el taller vertical B y coincido con Viviana, todo el mundo entiende o cree que comunicación visual es únicamente una materia instrumental donde se enseña a dibujar, que también se enseña a dibujar, pero quiero aclarar, en función de ya los varios reclamos que hemos recibido los docentes de comunicación, que comunicación tiene un año menos en esta facultad de lo que tienen otras facultades, ¿no? Por lo tanto, en otras facultades hay geometría descriptiva, visión y una serie de materias que completan al menos un año más de lo que tenemos nosotros. Entonces hay una debilidad en cuanto a el tiempo que comunicación tiene. No quiero abundar más que esto, pero pues entonces la estructura general de comunicación visual es ocuparse de los problemas de la forma y de la comunicación. Por lo tanto, los objetivos principales y los contenidos que tiene comunicación visual pasan por estas cuestiones: la comunicación, la percepción, el análisis de la forma, la generación de la forma y también la representación visual. Entendiendo que el medio que tiene la arquitectura para comunicarse es precisamente la forma, y el entender cómo se construye la forma y el entender cuáles son los fenómenos que operan en la construcción de la forma es el tema específico de comunicación visual. De manera que no existe la arquitectura si no tiene forma, ¿no? Por lo cuanto parece la entidad básica que le da sentido a la arquitectura, la que le da contenido, la que puede transmitir mensajes, y así como la literatura usa de la palabra, la arquitectura usa la forma para poder comunicarse. Por lo tanto, digamos, el estudio de la forma es la estructuración básica. Conocer la forma significa entender, estudiarla, estudiar cómo se la genera y también cuáles son los medios analógicos por los cuales se da forma. Y en este sentido, nosotros entendemos que el instrumento básico es el dibujo, ¿no? Entre muchos otros. Pero entendemos que dibujar es como la herramienta fundamental a partir de la cual se hace forma, se genera la forma, se piensa la forma y se la estudia. Por lo tanto, dibujar es también uno de los temas de comunicación visual y entendemos el dibujo no únicamente como un tema, digamos, de tener determinados códigos y normas para poder comunicarnos con otros, y esta comunicación no es ingenua, sino que es predeterminada, es intencionada y depende con quién nos comuniquemos, será el mensaje que emitimos. No es lo mismo comunicarnos profesores y alumnos, comunicar ante un comitente, comunicar al municipio, comunicar al constructor o comunicar al inversor. Por lo tanto, cada dibujo tiene una intención, pero no es ese el que más nos interesa, sino que el que más nos interesa es ese dibujo que ayuda a pensar, el dibujo que ayuda a idear la arquitectura. Por lo tanto, idear la arquitectura tiene una relación fundante, una relación muy estrecha con la forma que se tiene de dibujar. No se dibujó siempre igual, y lo que se considera un buen dibujo no es lo mismo en el Renacimiento como en la modernidad, como ahora. De manera que la relación entre el dibujo y la forma de idear la arquitectura es un tema que también preocupa comunicación visual. Nosotros dividimos en esta cantidad de ejercicios, de los cuales yo no los voy a describir todos porque llevaría mucho tiempo, pero voy a describir algunos, que son los que más me interesa mostrar ahora, porque probablemente sean los que menos se imaginan que hay. Como dijimos al principio, la relación entre la ideación y la forma de dibujar no fue siempre igual, y en el Renacimiento se dibujaba de una forma y se pensaba la arquitectura de una forma, y esa forma que hay de representar tiene que ver también
con una manera de hacer la arquitectura, con la manera de componer, con la manera de tener elementos de arquitectura fijos, con la manera de interrelacionarlos, con la forma de tener una sintaxis a partir del cual el dibujo y determinadas técnicas como la perspectiva hacían que hubiera una relación ideológica entre la forma de pensar y la forma de dibujar. Estas dos cosas son entidades absolutamente ligadas y que el alumno tiene que conocer para poder pensar para qué sirve dibujar y cómo se piensa y cuál es el instrumento más idóneo, el más práctico para poder seguir desarrollando una idea. En la modernidad, acá hay un dibujo de Mies van der Rohe, obviamente el dibujo mucho más sintético apunta a dos o tres cuestiones y es casi una caricatura acerca de lo que se pretende y de cómo se piensa el espacio y de la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Por lo tanto, se dibuja de otra manera, ¿no? Existen otras maneras de representar, que no existía el Renacimiento, por lo tanto, el dibujo adquiere una nueva dimensión y el estudiar este tipo de cuestiones forma parte también del estudio de cómo se genera y cómo se piensa la forma. Este es, para no hablar de la arquitectura moderna, que ya tiene unos cuantos años como construcción y que forma parte de la historia, digamos, la arquitectura contemporánea. Acá pongo dos ejemplos, Stephen Hall y Rem Koolhaas, dos arquitectos, digamos, que trabajan también con maneras de dibujar distintas, porque apuntan también a una forma de entender la arquitectura también distinta, ¿no? Uno alude más a los sentidos y por lo tanto trabaja más con la percepción, el cómo se lo ve, por qué se lo ve de una manera. La percepción es también un tema de comunicación visual y en este sentido nosotros adherimos a lo que Kant propone, el principio de la filosofía moderna, que las cosas en realidad no son lo que son, sino son como se nos aparecen. Y es a través de los sentidos que nosotros empezamos a conocer el mundo. Por lo tanto, el cómo se percibe la forma, digamos, es también un fenómeno de comunicación visual, por lo que hay que empezar a estudiar, digamos, por qué las cosas se leen y se perciben como son. Stephen Hall, digamos, no usa este dibujo tan hermoso como el de, Koolhaas no usa este dibujo tan hermoso como el de Stephen Hall, que es más sensitivo, que alude a la luz, al color, a la materia, a la expresión que tienen estas cosas, sino que usa infogramas, ¿no? Porque le interesa más la idea, le interesa más un sistema de relaciones, le interesa más entender esta parte como parte de una entidad mayor de la ciudad, aludir a la memoria. Entonces no parece ser ese dibujo el más adecuado, el de Stephen Hall, y parece este lo más apropiado para hacerlo. El dibujo, la maqueta, unas latitas que mueve, y en fin. Bueno, acá hay un desarrollo mayor de Stephen Hall acerca del desarrollo de un proyecto donde pasa por todas las etapas, las idas y vueltas que tiene un proyecto y todas esas ideas, toda la ideación de una forma, digamos, donde pasa por el concepto, pasa por la idea, pasa por qué forma tiene la idea, pasa por una etapa de verificación, pasa por una etapa, digamos, de crítica dura acerca de cómo es el proyecto y vuelve otra vez a una idea inicial. Y todos tienen forma, y todos tienen una forma de dibujar, y todos tienen una forma de comunicar. De manera que la comunicación no es solo la entidad de la arquitectura, digamos, el edificio como está construido y tiene un estado de comunicación con quien lo usa, con quien lo consume, sino también el dibujo es la herramienta más poderosa para poder entender y comunicar, y sobre todo para poder ordenar la forma en que se piensan las cosas. Bueno, entonces le empiezo a dar. Lo mismo ocurre con otros fenómenos de la percepción, como la textura. En este caso, hay estudios de distintos grados de textura, entendiendo la textura como un fenómeno de lecturas múltiples. Una cosa es leer los objetos cerca, distantes, más allá, y las escalas tienen y diferencian cómo se perciben los objetos. Acá hay digamos, la percepción analítica, la percepción con dibujo, cómo se lo grafica, y todo esto siempre hay una perfecta relación entre el concepto y cómo se lo dibuja.
Bueno, nos parece también importante entender cómo entiende la modernidad y lo contemporáneo la estética y cómo el pensamiento contemporáneo entiende la forma de pensar en relación a la forma y cómo se comunican las formas. Por lo tanto, hacemos análisis de pinturas, de instalaciones, de esculturas, de manera de entender que la arquitectura no es una disciplina ajena a otras manifestaciones culturales, sino que está directamente relacionada y por lo tanto es un desperdicio no entender, porque también entendemos que a lo mejor los alumnos no tienen todo esa incorporado toda esta cantidad de nociones y que es imprescindible para la formación de un arquitecto tenerlo. Hacemos algunos ejercicios, digamos como por ejemplo el círculo cromático durante la rama de valor de saturación, después trasladando a una obra, en este caso de Picasso, proponiendo nuevas armonías cromáticas o no armonías cromáticas, entender que la relación y las armonías en algunas obras son importantes, en otras no, en otras se busca exactamente lo contrario. Por lo tanto, siempre hay una relación entre la percepción, la comunicación y la ideología que soporta estas cosas. Bueno, algunos ejercicios más concretos de arquitectura, tratando de entender el lenguaje moderno, intentando entender la abstracción, ¿no? Las formas que no tienen significados en sí mismos, sino por un sistema sintáctico empiezan a recobrar valor. El análisis de obra, que el análisis de obra también es recortado al único caso de analizar la forma, y no es el mismo análisis que se hace en construcciones o en diseños, sino que es un recorte para poder entender la forma. Bueno, finalmente un ejercicio final donde se hacen ejercicios sobre terrenos urbanos, sobre terrenos típicos, esquina, el terreno del centro y medianera, digamos que se corresponden un poco con el nivel que los alumnos de segundo año tienen en el desarrollo de la carrera, de manera tal de tener una relación entre lo que están pensando en otras materias y el desarrollo que hacen acá. Bueno, nada más, sin más.